La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 5:06 de la tarde, mañana cumpleaños un escritor muy reconocido, querido, premiado, y me refiero a Antonio Gala, que cumplirá 91 años desde su retiro en Córdoba. Por eso, hoy la periodista Valeria Vegas nos trae un repaso muy singular con escritores tan carismáticos como Gala. Ya saben que Valeria Vegas comparte con nosotros, pues eso, parte de ese archivo documental que tiene, ¿no?, cada viernes en el programa. Valeria, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Pues sí, así es un buen momento para que recordemos esa época en la que los escritores eran habituales entrevistados de la pequeña pantalla. Yo creo que todo el mundo hemos sido espectadores y conscientes de esos momentos que daban constantemente, grandes momentos. Algunos ya han pasado a la posteridad, son prácticamente historia de la televisión. Así que por justicia cumpleañera, comencemos por el que acabas de citar, el mismísimo Antonio Gala y su particular filosofía. ¿Has sido plenamente feliz alguna vez? De ninguna manera, no me lo hubiera permitido. Me parece una ordinariez ser plenamente feliz y no estar gordo. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida, señor Gala? No tenerle absolutamente ningún respeto. No tener ningún respeto por la vida. Bueno, grandes momentos y grandes titulares han dado escritores en la tele y en los medios de comunicación, pero claro, hemos querido empezar con Antonio Gala, la felicidad como ordinariez, Valeria. Es que esos conceptos tan que luego lo piensas y dices que qué inteligente este hombre, ¿no? Con razón lleva 90 años encima del planeta Tierra, pero claro, es que es un experto en epatar. Yo creo que Antonio Gala sabía perfectamente dar, como tú bien dices, Mariló, esos titulares, porque entrevista en prensa, eso era un titular, caía seguro, ¿no? Seguro. Y además fue muy habitual en esta casa, ¿no? En Canal Sur, a través de sus entrevistas con Jesús Quintero, con El Loco de la Colina, que programa que estrenaba, programa donde lo llevaba constantemente, ¿no? También mítico con su bastón, tendrá una colección de bastones interminable, esa forma de mirar, sus pausas a la hora de contestar, era una cosa muy característica. El escenario al final, ¿no? El clima, ¿no?, que creaba en las entrevistas. Cierto. Además, ¿no? Casi teatralizado, ¿verdad? Claro, el entrevistado además, ¿no? Exacto, un entrevistado que estaba teatralizando la situación y que nos mantenía en suspense. Bueno, Mariló, continuamos con otro escritor que no dejaba a nadie indiferente. Gallego, autor de novelas como La familia de Pascual Duarte o La colmena, ambas llevadas al cine. En el año 1982 acudió al programa Buenas noches y quiso epatar a Mercedes Milá. Me estoy refiriendo a Camilo José Cela. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana. Sí. Con 1,5 litros de agua, ¿y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Aunque preparen una palangana inmediatamente con 1,5 litros de agua. Agua que no esté demasiado fría. Que no tenga cloro, ¿no? No, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Bueno, curioso, ¿quién no recuerda? Y si hay alguien joven escuchando la radio, bueno, esto es mítico, ¿eh? Esto es mítico. Si hay alguien joven, Mariló estará flipando, porque dirá, ¿dónde se han metido estos escritores? Porque hoy en día son demasiado intensos, ¿no? Claro. Y no responden Cela. Con este. Estábamos escuchando un audio de Cela. De Camilo José Cela, que bueno, sabía dejarlos a todos boquiabiertos, totalmente, no solo a Mercedes Milá, ¿no? ¿Y tú lo recuerdas? Perfectamente, Mariló, cómo olvidarlo. Es que lo estaba escuchando y estaba viendo la imagen. Claro. Me acuerdo perfectamente. Y además, él lo contaba. Era como preparar el colon, ¿no? Para una colonoscopia, yo creo, ¿no? Claro. Pues mira, voy a preparar mi colon, ¿no? Y además, de alguna manera, claro, no lo sé. Respondían con una naturalidad. Ya. Estaban hablando de su obra y con el mismo tono hablaban de su vida, de las cosas que hacían, y te quedabas porque nunca te lo esperabas. Claro, y hacía esta broma, porque en el fondo era una broma, ¿no? Pero lo hacía con esa cara suya, que era casi una cara de mal humor incluso, ¿no? Y decías, pero este señor le estará tomando el pelo. Bueno, y como estas, claro, tenía muchas, Camilo José Cela, a veces un poquito escatológicas, como esta en la que adjudicó el término pedorro domiciliario. Ahora lo entenderéis. Me atribuían que le solté un tremendo pedo
y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho, Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Bueno, pedorro domiciliario. Vale. Y no pedorro transeúnte, como diciendo que los pedos se los tiran para casa. Claro. Se los tiran en casa, no se los tiran por ahí. No quiere decir otra cosa, no quería decir otra cosa. Exactamente, pero, me lo tiro en mi casa, tan a gusto. De esa manera, claro. Dicho de esa manera por Camilo José Cela, claro, queda como muy formal todo, ¿no? Y dices, oye, que bien ha dicho lo de tirarse un pedo. Bueno, y hubo un escritor, chicas, que se caracterizó por su pasión por Egipto y su admiración por el mundo del cine, sobre el que escribía mucho, bastante. Me refiero al divertido Terence Simois. Su pasión le llevó a convertirse en presentador de un programa llamado Más estrellas que en el cielo. Por ahí pasaron desde Lauren Bacall a Sara Montiel, Joan Collins, Gina Lollobrigida, Olivia de Havilland, o sea, todo estrellas de Hollywood, e incluso Kirk Douglas, con el que debido al inglés y su pronunciación tuvo un pequeño malentendido, que enseguida vamos a explicar. I've read somewhere that you were a very ambitious man, is that true? Very ambitious. Vicious? Ambitious. Ambitious. Maybe I'm not pronouncing that well. What I don't understand, Terence. Yes, but I'm pronouncing that well. Say it in Catalan. Ambicioso. Ambicioso. Oh, ambicioso, I understand. You understand that? Ah, yes. A ver, explícanos, Valeria, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó exactamente? A ver. Pues la confusión... Era una palabra en inglés, ambicioso, que parece que no... Claro. Claro. Mariló, era una palabra en inglés que era ambicioso, pero es que Kirk Douglas estaba entendiendo vicioso. Vicioso, como diciendo, ¿cómo me lo puede estar diciendo en mi cara, no? Claro. Claro, en mi cara, aquí en una entrevista le decía, ¿es usted demasiado vicioso? ¿Es usted muy vicioso? Y el otro, ¿cómo que ambitious? Claro, pues el otro al final le tuvo que escribir, Terence Simois finalmente tuvo que escribir la palabra en un papel para que el otro pues la podía traducir y enseguida. El otro se había quedado a cuadros, ¿no? El otro se había quedado claro. Te llevas una leyenda como Kirk Douglas y le preguntas si es usted un vicioso, pues eso no le estaba sentando, yo no lo entendía. No le estaba sentando nada bien, yo creo. Nada bien. Por supuesto, Mariló, no me voy a olvidar de este momento, vamos a llamarlo mítico entre los míticos. Lo protagonizó un escritor y columnista que siempre sabía sorprender, incluso cuando se enfadaba. Que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. Claro, bueno, recordarlo es alucinante, ¿no? Recordarlo es alucinante. Y hay una cosa, yo siempre me acuerdo de esto cada vez que le hago una entrevista a alguien y no quiero hablar de su libro, que quiero hablar de otra cosa. Y siempre recuerdo, esto es mítico, a Umbral, en este discurso, en este enfado, ¿no? Que incluso yo no sé si esto al final era una parodia, era verdad, no lo sé, Valeria. Claro, es que es verdad, Mariló, ahora que planteas esta duda que yo creo que los y las oyentes se habrán planteado también, ¿no? Porque, como decíamos antes con Camilo José Cela... No, si eso estaba preparado, si no, si... Claro, se supone que no estaba preparado, ¿eh? Mercedes Milá contó tiempo después que incluso le sentó muy mal que él saltara por ahí, ¿no? Por esa tangente. Es verdad que seguramente le llevaron para hablar de su libro y en el fondo era un debate común de muchas más cosas, ¿no? Claro, es que una cosa es lo que a ti te cuentan y otra cosa cuando tú estás ya en el plató o estás en el estudio de radio. Bueno, pues la radio está viva y la tele en directo también y bueno, probablemente se hablen de otras cosas que... Claro, pero él iba a hablar de su libro. Pero él iba a hablar de su libro de verdad, que se ha quedado como una frase mítica, como bien dices, he venido a hablar de mi libro y yo creo que mítico. 30 años después se sigue utilizando. Claro. Es verdad que como eran tan serios, este tipo de escritores eran tan serios, pues como Gala, como Cela, lo que estamos diciendo, y eran capaces de hacer la broma más grande del mundo con una seriedad, te quedas un poco pensando, ¿pero esto era en broma o esto era en serio? No, esto era en serio, se enfadó de verdad
con la seriedad que le caracteriza y a la vez podía parecer de humor, pero no lo fue. Se cogió un buen berrinche el señor Francisco Umbral. Se le veía enfadado además. Yo no sé, Estíbaliz, si tú lo recuerdas. Perfecto. O por lo menos, claro, yo no recordaba toda la secuencia, porque al final lo que ha quedado es vengo a hablar de mi libro, ¿no? El libro. Pero es muy interesante recordar toda la secuencia, ¿no? Yo sí, y además recuerdo, Mariló, hasta la cara y el gesto. Yo tengo, creo incluso, fíjate, si los veo de frente, creo recordar que estaba incluso a la izquierda, creo que era a la izquierda de Mercedes Milá. Y es que Francisco Umbral había que ser valiente para ponerse delante de él, Era un Miura, Era un Miura, para entrevistarle, porque claro, si tenía buen día, te daba una entrevista brillante. Pero como no tuviera un día muy bueno o la entrevista no fuera por donde a él le parecía o quería, pues te dejaba. Así que había que tener muchas tablas como Mercedes Milá para salir de una de esas, Que yo siempre he pensado en Mercedes Milá, digo, hay que tener muchas tablas para ver cómo sales de una situación de esas, porque te deja, claro, en shock. También te digo, Estíbaliz, que viendo que ya anteriormente el momento de la palangana, la absorción anal, digamos, ya estaba en medio, Mercedes Milá, creo que Mercedes Milá es una experta en ponerlos de los nervios o en saber un poquito cómo sobreexcitarles a los escritores, porque casualidad siempre está Mercedes Milá por ahí. Sí, pero fíjate... En los momentazos, ¿no? Fíjate que yo creo que es más fácil salir con Camilo José Cela, yo creo, porque ya sabíamos cómo era. Acuérdate que Camilo José Cela además tenía siempre otra frase muy de él, es yo en la siesta en la cama con orinal, ¿no? Pijama y orinal. Claro, eso es una cosa que también se sigue hoy día utilizando. Pero claro, pero Francisco Umbral a mí me daba mucho más respeto. Yo creo que con Cela... Es que además... fijaos que menos Terence Simón, que quizás es eso más simpaticón, y siempre tanto Cela como el mañana cumpleañero Antonio Gala como Francisco Umbral eran hombres de cogerse enfados, efectivamente. Decían, y demostrarlos, ¿no? Más de una vez. Y de demostrarlos. Antonio Gala, yo recuerdo entrevistas donde decía, me ha preguntado usted una gilipollez, una tontería, y de repente se podían rebotar. Fíjate, Antonio Gala es un hombre que él sabía perfectamente, yo creo, a quién hacerle pasar un mal rato, que no era un mal rato, porque la gente que le conocía. Yo le he escuchado y le he visto muchas entrevistas con Jesús Vigorra aquí en Canal Sur, en nuestra casa, y le ha dicho de todo. Pero porque entre ellos hay muy buena relación. En antena se ve esa distante. Yo recuerdo que una vez Vigorra le pidió que si podía leer algo, algún poema de alguna cosa, y le dijo que no había venido a leer, un poco así también, muy serio, muy tal. Y le dijo Vigorra, pues si me lo permite lo voy a empezar a leer yo. Y empezó y le dijo, por favor, cállese. Qué vergüenza, dice, tantos años en la radio y todavía no ha aprendido a leer. Pero se lo decía, claro. Pero sí era un provocador, ¿no? Pero se lo dice a Vigorra que le conoce, ¿sabes? Que le conoce y sabe, y Vigorra también a él, ¿no? Entonces ahí empezaba, es un poco, yo creo, una puesta en escena, es como un poco un poco teatro. Es que estamos hablando, chicas, de toda una generación de escritores espectáculo, un poco. Es decir, eran muy buenos escritores que sabían dar ese contenido y que siguen dando ese contenido ameno cuando lo escuchamos, ¿no? Ahora mismo lo que estás contando de Antonio Gala y Vigorra no te lo hace alguien hoy en día. Te lo hace alguien como él, que puede hacérselo, ¿no? Pero alguien muy concreto, ¿no? No te dice... A Vigorra le decía que no sabía preguntar, pero muy serio, ¿sabes? Le decía, pero Vigorra le encantaba, porque además le metía los dedos y le encantaba. Y entonces eso era... Pero era muy atractivo, porque realmente cuando tú veías una entrevista, lo que estabas esperando era ese momento, que sabías que se iba a dar, ¿no? Exactamente. Claro. Oye, he dejado para el final... Venga, que estoy deseando escuchar el final. Bueno, el final es de traca, no digo más, porque es un momento, pero que es de risa, no es de enfado. Sigue desatando muchas risas. Claro, hay que entender, tal y como confesaría él tiempo después, que estaba bajo los efectos del alcohol. Y eso hizo que se desinhibiera demasiado, dejando para la posteridad un momento delirante e incontrolable. Con ustedes, Fernanda Raval, y el milenarismo ha llegado. El mileniarismo. Hablamos del mileniarismo. Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la minoría silenciosa. Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta.
A mí me encantaría mirar por el agujerito de una cerradura qué pasó antes de la tertulia. Pues, no. Mariló, ¿qué pasó antes de la tertulia? Lo he averiguado. ¿Ah, sí? Fíjate, sí. Años deseando que alguien me cuente lo que pasó antes. Pues aquí antes de este momento que acabamos de oír. Venga. Lo tenemos. Bueno, esto ocurría en un programa llamado La Noche, era un debate nocturno de 1989 presentado por Sánchez Dragó. Bueno, pues está investigando. Sánchez Dragó, muchísimos años después, dio la explicación. Y es que en aquellos momentos de televisión, y lo recordamos perfectamente, ¿no? Ciertas generaciones, se podía beber y se podía fumar. Resulta que Fernando Arrabal tenía su botellita de coñac o de vino pues muy a mano todo el rato antes de empezar el programa, porque les preparaban como un cóctel donde podían estar bebiendo. Ya. Esto dice que además se le juntó con un una catering, medicación. Lo que hoy es un catering, un buen catering. Claro, un catering que en ese momento incluía alcohol impuro, ¿no? Vale. Y además se le juntó con que Fernando Arrabal estaba con una medicación, de manera que eso se desató y acabó en el milenarismo, deja hablar a la minoría silenciosa y todo esto, donde trastornó a sus otros oponentes y compañeros del debate. Pero se ha quedado este momento que es verdaderamente muy divertido. Totalmente. Bueno, son momentos inolvidables y que si hay gente joven escuchando la radio, yo creo que es interesante, ¿no?, que escuchen todo esto, y para los que, bueno, casi lo teníamos en el olvido, recordarlo también. Y todo esto viene porque mañana cumpleaños Antonio Gala. Desde aquí le deseamos lo mejor, 91 años, así que, maestro, muchísimas felicidades. Gracias, Valeria. Hasta la semana que viene, Mariló. 5:21 minutos. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.